Libro 4. El refugio interior. Esa parte interior que gobierna al hombre, cuando está en su temple natural, se relaciona con los sucesos del mundo de tal modo que fácilmente se adapta a lo que sí está a su alcance. Cuando lo que primero pretendía deja de ser posible. Porque nunca se aferra de manera absoluta a un solo objeto, sino que persigue lo que se propone con reserva, de modo que cualquier cosa que se le presente en el camino, esa misma la convierte después en su objeto. Como el fuego, cuando prevalece sobre lo que encuentra a su paso, un fuego pequeño se apagaría con eso mismo, pero un fuego grande rápidamente lo convierte en su propia naturaleza y lo consume. E incluso crece más con ello. Que nada se haga al azar, sino todo conforme a las reglas más exactas del arte. Buscan para sí lugares de retiro, casas de campo, la orilla del mar, las montañas, y vos también solés anhelar esos lugares. Pero todo esto proviene de la mayor simplicidad de espíritu. En cualquier momento que quieras, está en tu poder retirarte dentro de vos mismo. Un hombre no puede retirarse a ningún lugar mejor que a su propia alma, especialmente quien ya lleva dentro de sí las cosas que, en cuanto las mira, le devuelven de inmediato plena calma. Y por calma entiendo un orden y una compostura libres de toda confusión. Date entonces este retiro continuamente, y renuévate. Que estos preceptos sean breves y fundamentales, capaces de purgar tu alma por completo tan pronto los recuerdes. Porque, ¿de qué podés ofenderte? De la maldad de los hombres, cuando recordás que todas las criaturas racionales fueron hechas las unas para las otras, y que soportarlas es parte de la justicia, y que ofenden sin quererlo? ¿Y cuántos, que antes se enemistaban, sospechaban y luchaban ferozmente, yacen ya reducidos a cenizas? Es hora de que dejes eso. Si entender y ser racional es común a todos los hombres, entonces la razón también es común. Si la razón es común, también lo es la que prescribe qué hacer y qué no. Si eso es así, entonces también la ley. Si hay ley, entonces somos conciudadanos. Si es así, entonces somos miembros de alguna comunidad política. Si es así, el mundo es como una ciudad. Porque, ¿de qué otra comunidad podría decirse que todos los hombres son miembros? De esa ciudad común proviene nuestro entendimiento, nuestra razón y nuestra ley, ¿de dónde si no? Así como el nacimiento, también la muerte es un secreto de la sabiduría de la naturaleza, una mezcla de elementos que se disuelve en los mismos elementos otra vez, algo de lo que ningún hombre debería avergonzarse, ya que no es incongruente con la constitución propia de una criatura racional. Ciertas cosas, por ciertas causas, deben suceder necesariamente. Quien no quisiera que sucedan así, es como quien quisiera que la higuera creciera sin savia. En resumen, recordá esto, dentro de muy poco, tanto vos como él estarán muertos, y poco después, ni siquiera quedará el recuerdo de sus nombres. Quita la opinión, y nadie se sentirá agraviado. Si nadie se siente agraviado, entonces ya no existe el agravio. Lo que no hace peor al hombre mismo, tampoco puede hacer peor su vida, ni dañarlo por dentro ni por fuera. Todo lo que sucede en el mundo, sucede con justicia, y si prestas atención lo vas a comprobar. No solo en orden riguroso por una serie de consecuencias inevitables, sino conforme a la justicia y como por una distribución equitativa según el verdadero valor de cada cosa. Continúa observándolo como ya empezaste, y hagas lo que hagas, hacelo siempre de modo que un hombre bueno, en el sentido propio de la palabra, pudiera hacerlo. No pienses lo que piensa quien te ofende, ni lo que quisiera que pensaras, sino mira el asunto mismo, tal como es en verdad. Tenés siempre listas estas dos reglas. Primero, no hacer nada más que lo que la razón, procediendo de esa parte regia y suprema, sugiera para el bien de los hombres, y segundo, si alguien presente puede corregirte o apartarte de una persuasión errónea, estar siempre dispuesto a cambiar de opinión, no por el placer o el prestigio que eso traiga, sino siempre por algún fundamento probable de justicia o de bien público. ¿Tenés razón? La tengo. ¿Por qué entonces no la usás? ¿Por qué si tu razón cumple su parte, qué más podrías necesitar?
Hasta ahora tuviste una subsistencia particular, como parte, y ahora te disolverás en la sustancia común de quien te engendró, o mejor, serás reabsorbido en esa sustancia racional original de la cual todas las demás proceden. Muchos granos pequeños de incienso se ponen sobre el mismo altar, uno cae primero y se consume, otro después, da todo lo mismo. Dentro de 10 días, si así sucediera, serás considerado un Dios por quienes hoy, si volvieras a los principios y al honor de la razón, no te considerarían mejor que a un bruto o a un mono. No como si tuvieras miles de años por vivir. La muerte pende sobre vos, mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Cuánto tiempo y descanso gana quien no se ocupa de curiosear qué dijo, hizo o intentó su vecino, sino solo de que lo suyo propio sea justo y santo. Como decía Agatón, no mirar las malas costumbres de otros, sino correr derecho por la línea propia, sin desviarse. Quien ansía la fama después de la muerte no considera que quienes lo recuerden también van a morir pronto, y luego quienes lo sucedan también, hasta que finalmente toda memoria se extinga por completo. Pero aun suponiendo que quienes te recuerden, y tu recuerdo con ellos, fueran inmortales, ¿qué es eso para vos? Lo que es bello y bueno, cualquiera sea el respecto en que lo sea, es bello y bueno por sí mismo, y termina en sí mismo, sin admitir el elogio como parte de sí. Lo que se alaba no se vuelve por ello ni mejor ni peor. Esto lo entiendo incluso de las cosas comúnmente llamadas bellas y buenas, como las obras de arte curiosas. En cuanto a lo que es verdaderamente bueno, ¿qué más podría necesitar que la justicia, la verdad, la bondad o el pudor? ¿Se vuelve peor la esmeralda si no se la elogia? ¿O el oro, el marfil, la púrpura? Si las almas permanecen después de la muerte, dicen quienes no lo creen cómo puede el aire contenerlas desde toda la eternidad. Y yo pregunto, ¿cómo puede la tierra, desde siempre, contener los cuerpos de los que allí se entierran? Así como aquí el cambio y la resolución de los cuerpos muertos en otro tipo de subsistencia hace lugar a otros cuerpos muertos, así las almas, transferidas al aire después de la muerte, tras permanecer allí un tiempo, se transforman, se difunden o se consumen, y son recibidas de nuevo en esa sustancia racional original de la que todas proceden, dejando así lugar a las almas que recién comienzan a existir por separado. No desviarse del camino, sino en cada impulso y deseo, cumplir con lo justo, y procurar siempre alcanzar la verdadera comprensión natural de cada representación que se presenta. Lo que te conviene a vos, oh mundo, me conviene a mí, nada de lo que a vos te resulta oportuno puede ser para mí inoportuno o extemporáneo. Todo lo que tus estaciones traen, siempre lo consideraré como fruto feliz. Oh naturaleza, de vos vienen todas las cosas, en vos subsisten, y hacia vos tienden todas. ¿Pudo alguien decir de Atenas, hermosa ciudad de Cécrope, y no habrás de decir vos del mundo, hermosa ciudad de Dios? Suelen decir, no te ocupes de muchas cosas, si querés vivir alegre. Ciertamente no hay nada mejor que un hombre que se limita a las acciones necesarias, tantas y tales como la razón, en una criatura hecha para la sociedad, ordena. Esto procura no solo la alegría que viene de obrar bien, sino también la que viene de hacer pocas cosas. Porque, siendo que la mayoría de lo que decimos o hacemos es innecesario, si un hombre lo elimina, ganará mucho descanso y se ahorrará muchos problemas. Y así, en cada acción, hay que preguntarse, ¿no será esto de lo innecesario? Y no solo hay que eliminar acciones innecesarias, sino también pensamientos innecesarios, porque así se evitarán también las acciones que de ellos se siguen. Proba también cómo te sienta la vida de un hombre bueno, de quien está conforme con lo que, entre los cambios comunes del mundo, le toca en suerte. Y vive satisfecho con la justicia de su propia acción presente y con la bondad de su disposición para el futuro. Ya tenés experiencia de aquel otro tipo de vida, proba ahora esta. No te preocupes más, reducite a la simplicidad perfecta. ¿Alguien ofende? Es contra sí mismo que ofende, ¿por qué habría de perturbarte? ¿Te sucedió algo? Está bien, sea lo que sea, es lo que desde el comienzo, en la serie de todas las demás cosas, estaba destinado para vos.
En pocas palabras, nuestra vida es corta, debemos aprovechar el tiempo presente con la mayor discreción y justicia posibles. O este mundo es un cosmos ordenado, o si es una mezcla, sigue siendo una pieza hermosa. Porque, es posible que en vos haya belleza, y que en el mundo entero no haya más que desorden y confusión. Y todo, además, distinguido por propiedades naturales diferentes entre sí, y sin embargo todo difundido y unido por simpatía natural. Una disposición negra o maligna, una disposición afeminada, una disposición dura e inexorable, una disposición salvaje e inhumana, una disposición ovejuna, una disposición infantil, una disposición estúpida, falsa, burlona, fraudulenta, tiránica, ¿y entonces? Si es un extraño en el mundo quien no conoce las cosas que hay en él, ¿por qué no sería igualmente un extraño quien se asombra de las cosas que en él suceden? Verdadero fugitivo es quien huye de la razón, por la cual los hombres son sociables. Ciego, quien no puede ver con los ojos de su entendimiento. Pobre, quien necesita de otro y no tiene en sí mismo todo lo necesario para esta vida. Un tumor del mundo, quien por estar descontento con lo que le sucede se aparta y se separa de la administración racional de la naturaleza común. Quien provoca sedición en la ciudad, es quien por acciones irracionales aparta su propia alma de esa alma común de todas las criaturas racionales. Hay quien, sin siquiera un abrigo, y hay quien, sin siquiera un libro, pone en práctica la filosofía. Estoy medio desnudo, dice uno, no tengo pan que comer, y sin embargo no me aparto de la razón. Y yo digo, me falta el alimento de la buena enseñanza, y sin embargo tampoco me aparto de la razón. Cualquier arte o profesión que hayas aprendido, procura amarla y consolarte en ella, y pasa el resto de tu vida como quien se entrega de todo corazón, junto con todo lo suyo, a los dioses, y en cuanto a los hombres, no te comportes ni tiránica ni servilmente con ninguno. Considera, por ejemplo, los tiempos de Vespasiano, verás las mismas cosas de siempre, algunos casándose, otros criando hijos, algunos enfermos, otros muriendo, algunos peleando, otros festejando, algunos comerciando. Otros labrando la tierra, algunos adulando, otros jactándose, otros sospechando, otros conspirando, algunos deseando morir, otros quejándose de su suerte, algunos enamorándose, otros atesorando. Algunos buscando cargos públicos, otros buscando reinos. ¿Y no ha terminado ya del todo aquella época? Considera ahora los tiempos de Trajano, verás exactamente lo mismo, y esa época también terminó. De igual modo, considera otros periodos de tiempo y de naciones enteras, y verás cuántos hombres, tras perseguir con todas sus fuerzas alguna cosa mundana, pronto se desvanecieron y se disolvieron en los elementos. Las palabras que antes eran comunes y corrientes, ahora son oscuras y obsoletas, y así también los nombres de hombres antes célebres, ahora son en cierto modo oscuros y olvidados. Camilo, Cesón, Bolesio, Leonato, poco después, Escipión, Catón, luego Augusto, luego Adriano, luego Antonino Pío, todos estos en poco tiempo quedarán fuera de fecha, y se volverán casi fabulosos. Y esto lo digo de quienes en su tiempo brillaron como maravillas, porque en cuanto a los demás, apenas expiran, expira con ellos toda su fama y su memoria. ¿Y qué es entonces lo que siempre será recordado? Todo es vanidad. ¿En qué debemos entonces poner nuestro cuidado y diligencia? Solamente en esto, que nuestra mente y nuestra voluntad sean justas, que nuestras acciones sean caritativas, que nuestra palabra nunca sea engañosa, que nuestra disposición esté siempre lista para aceptar lo que nos suceda, como algo necesario, habitual y ordinario, que fluye de la misma fuente de la que vos mismo procedés. Entrégate entonces, voluntaria y plenamente, a esa concatenación del destino. Todo lo que ahora existe, y cuanto de día en día tiene su existencia, todos los objetos de la memoria, y las mismas mentes y memorias, considera sin cesar que todas las cosas que son, existen por el cambio y la alteración. Acostúmbrate a meditar seguido en esto, que la naturaleza del universo no se deleita en nada más que en alterar las cosas que son, y en hacer otras semejantes a ellas.
Así que podemos decir que todo lo que es apenas como la semilla de lo que será. Estás ya listo para morir, y sin embargo no has alcanzado esa perfecta simplicidad, todavía estás sujeto a muchas turbaciones, todavía no libre de todo temor y sospecha ante los accidentes externos. Ni tan mansamente dispuesto hacia todos los hombres como deberías, ni tan resuelto a que tu única sabiduría sea ser justo en todas tus acciones. Observa cuál es el estado de la parte racional de los demás, y aquellos que el mundo considera sabios, fíjate qué cosas evitan y qué cosas persiguen. En la mente y el entendimiento de otro no puede subsistir tu mal, ni tampoco en ninguna disposición o alteración de la constitución natural de tu cuerpo, que no es más que el vestido o la choza de tu alma. ¿Dónde entonces, sino en esa parte tuya donde puede subsistir la concepción de alguna desdicha? Que esa parte, entonces, no admita tal concepción, y todo estará bien. Aunque tu cuerpo, tan cercano a ella, sea cortado, quemado, o sufra corrupción, que esa parte que juzga siga en calma, y juzgue que lo que le sucede por igual al hombre malo y al hombre bueno, no es ni bueno ni malo. Considera siempre al mundo como un solo ser vivo, con una sola sustancia y una sola alma, y como todo se relaciona con una sola percepción sensible, la suya, y como todo se hace por un solo impulso. Y como todas las cosas que existen concurren en la causa de la existencia de las demás, y cuál es la trama y la conexión de todo. ¿Qué sos, salvo esa parte mejor y divina, sino, como bien dijo Epicteto, una pobre alma cargando un cadáver de aquí para allá? Sufrir el cambio no puede ser un daño, como tampoco es un beneficio existir por el cambio. La edad y el tiempo del mundo son como un río y una corriente veloz, hecha de las cosas que en el mundo suceden. Porque apenas algo ha aparecido, ya pasó, y otra cosa lo sucede, y esa también pronto estará fuera de vista. Todo lo que sucede en el mundo es, en el curso de la naturaleza, tan habitual y ordinario como una rosa en primavera y fruta en verano. De la misma naturaleza son la enfermedad y la muerte, la calumnia y las trampas, y todo lo demás que suele ser ocasión de alegría o pena para los necios. Lo que viene después, siempre sigue naturalmente a lo que vino antes. Porque las cosas del mundo no forman una serie de sucesos sueltos e independientes, sino una conexión ordenada y armoniosa. Que nunca se te olvide aquello de Heráclito, que la muerte de la tierra es agua, y la muerte del agua es aire, y la muerte del aire es fuego, y así al revés. Y recordá también a quien no sabía a dónde llevaba el camino, que la razón, por la cual se administra todo lo que hay en el mundo, y con la cual los hombres conviven más íntimamente, es sin embargo aquello con lo que más entran en conflicto, y que las cosas que suceden a diario no dejan de resultarles extrañas cada día, y que no debemos hablar ni obrar como quien duerme, siguiendo solo la opinión y la imaginación, porque incluso dormidos creemos hablar y actuar. Aunque uno de los dioses te dijera, mañana o pasado morirás, a menos que fueras extremadamente mezquino, no considerarías gran cosa morir un día después en vez de mañana. Del mismo modo, no consideres gran cosa morir muchos años después en vez de mañana mismo. Que sea tu meditación constante, cuantos médicos, que antes fruncían el ceño sobre sus pacientes, ya están muertos. Cuantos astrólogos, después de predecir con gran ostentación la muerte de otros, cuantos filósofos, después de tantos tratados sobre la mortalidad o la inmortalidad, cuantos grandes capitanes. Después de la muerte de tantos otros, cuántos reyes y tiranos, que abusaron de su poder como si fueran inmortales, cuántas ciudades enteras, Hélice, Pompeya, Herculano, están ya muertas y desaparecidas. Repasad también a quienes vos mismo conociste, cayendo uno tras otro. Tal cuidó del entierro de tal, y pronto fue enterrado el mismo. Todo, en poco tiempo. Porque en esto está todo, mirar siempre las cosas del mundo como cosas que duran apenas un día, y en cuanto a su valor, como las más viles y despreciables. ¿Qué es el hombre? Lo que hace unos días, al ser concebido, era apenas una mucosidad vil, y dentro de pocos días será un cadáver embalsamado, o mera ceniza. Debes ser como un promontorio del mar, contra el cual, aunque las olas rompan continuamente, él,
permanece firme, y a su alrededor esas olas se calman. ¡Ay de mí, a quien le sucedió esta desgracia! No, más bien, feliz de mí, que aun habiéndome sucedido esto, puedo seguir sin dolor, ni herido por lo presente, ni temeroso de lo porvenir. Porque esto podría haberle pasado a cualquiera, pero no cualquiera hubiera podido seguir sin dolor. ¿Por qué entonces aquello sería una desgracia, y esto una dicha? Pero, en general, podés llamar desgracia, oh hombre, a lo que no es un percance para la naturaleza del hombre. ¿Y podés considerar un percance para la naturaleza del hombre lo que no es contrario a la voluntad de esa naturaleza? ¿Acaso lo que te sucedió te impide ser justo, magnánimo, templado, prudente, circunspecto, sincero, modesto, libre, o cualquier otra cosa cuya presencia satisface plenamente la naturaleza del hombre? De ahora en más, ante cualquier ocasión de pena, recordá usar este principio, que lo que te sucedió no es, en verdad, una desgracia, sino que soportarlo con nobleza, si es una verdadera dicha. Es un remedio ordinario pero efectivo contra el miedo a la muerte, considerar los ejemplos de quienes se aferraron codiciosamente a la vida durante mucho tiempo. ¿Qué ganaron más que quienes murieron antes de tiempo? Al final, están igual de muertos. Toda la extensión de la vida de cualquier hombre es poca cosa, y por poca que sea, con cuántos problemas y en compañía de qué cuerpo tan miserable debe pasarse. Que te sea entonces del todo indiferente. Porque si miras hacia atrás, ahí tenés un caos infinito de tiempo, y otro tanto si miras hacia adelante. En algo tan infinito, ¿qué diferencia puede haber entre quien vive 3 días y quien vive 3 generaciones? Que tu camino sea siempre el más directo. El más directo es el que sigue la naturaleza, es decir, en toda palabra y toda acción, seguir siempre lo más sano y perfecto. Una resolución así libera a un hombre de toda turbación, disputa, disimulo y ostentación.